La Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social, como centro canalizador de una serie de intereses comunes que se trataba de reunir fundamentalmente autores interesados en el marxismo. La idea de desarrollar este instituto fue desarrollada por Felix Weil, Pollock y Kurt Albert Gerlach. Fue la primera institución académica de Alemania que apoyó abiertamente las ideas marxistas. Debido a esto y al origen judío de muchos, la mayoría de sus miembros tuvo que trasladarse al exilio durante el régimen nazi, principalmente a Estados Unidos, regresando luego, varios de ellos, tras la victoria aliada. La primera generación estuvo constituida por teóricos notables como el mismo Pollock, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, entre otros. Gerlach fue su primer director en 1922. Se trataría de investigar los efectos del cambio entre la infraestructura económica y los factores político-jurídicos en la vida de la comunidad y la sociedad. Karl Grünberg fue llamado a dirigir el instituto, quien impulsó la creación del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt y creación de lazos intelectuales con autores como Karl Mannheim o Norbert Elias. En 1931, Max Horkheimer fue nombrado director debido a los problemas de salud de Grünberg, y con la colaboración de Leo Lowenthal, Erich Fromm, Theodor Adorno y Pollock, se puso en marcha la Revista para la Investigación Social. La escuela de Frankfurt nunca fue una escuela en sentido cerrado, en la que todos hubieran de tomar las mismas líneas de investigación o los mismos presupuestos teóricos. Lo que unía a los autores de la escuela era la intención de desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, inspirado en el pensamiento marxista. A partir de aquí, la libertad primó sobre la necesidad de sistematizar, y los miembros de la escuela desarrollaron pensamientos heterogéneos. La Escuela de Frankfurt fue una institución cultural independiente, aunque asociada a la Universidad de Frankfurt, cuyo objeto inmediato era, por un lado, reflexionar en torno al fenómeno del progreso humano en un momento en que la ideología del progreso decepcionaba a la intelectualidad europea, sobre todo tras la crisis de valores en todos los ámbitos a raíz de la aplicación irracional de la ciencia y de la técnica en la Primera Guerra Mundial. El proyecto original de Horkheimer aparece formulado, entre otras obras, en teoría tradicional y teoría crítica, y en materialismo, metafísica y moral. Horkheimer nos transformó sustancialmente el proyecto originario del Instituto para la Investigación Social, pero sí que no se puede decir que la orientación predominantemente psicológica dio lugar a un enfoque más filosófico. Así, una de las ideas centrales seguirá siendo la interdisciplinaridad. La sociología. Así, en primer lugar, la sociología sigue siendo un instrumento indispensable. Esta ciencia, desarrollada desde presupuestos marxistas, deberá buscar líneas de investigación que muestre precisamente lo otro de la sociedad. Desde los presupuestos dialécticos asumidos con la escuela, totalizar un objeto de estudio tan complejo como la sociedad es falsearla. Por eso los proyectos concretos se contratan en las formas de opresión o marginación presentes en la sociedad. El psicoanálisis. Como complemento a esta perspectiva crítica de la sociedad, se hacía también necesario lograr una comprensión adecuada del individuo. Para ello, se tomó a Freud como referente y se encargó a Erich Fromm la tarea de armonizar las ideas esenciales del psicoanálisis con los propuestos marxistas.
La elección del psicoanálisis no fue, a este respecto, casual. Si una de las críticas más importantes del marxismo denunciaba la alineación que sufría el proletariado dentro de las sociedades capitalistas, el psicoanálisis también apunta a la función represiva de la sociedad sobre los impulsos del individuo. El psicoanálisis y el marxismo se complementaban a nivel teórico en su dimensión crítica, tal y como supieron ver los frankfurtianos. La economía. Con la psicología y la sociología se había logrado una visión adecuada del individuo y la sociedad. Sin embargo, era necesario encontrar una forma de enlazar ambas perspectivas, encontrando algún objeto de estudio en el que el individuo y sociedad interactuaran. Tal y como aparece en el proyecto de Horkheimer, esta ciencia debía ser la economía, disciplina en la que frankfurtianos contaban con la colaboración de Friedrich Pollock. En la escuela de Frankfurt se usaba un tipo de teoría. A este concepto le llamaron la teoría crítica. El concepto de teoría crítica se emplea en la filosofía para referirse a la doctrina desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt, un movimiento que tuvo su base en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. La teoría crítica, en este sentido, entendía que el contexto económico, político y social vigente por aquellos años resultaba diferente al planteado por el marxismo. Por eso, se propuso reinterpretar la teoría original, subrayando que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reproducción de cuerpos, que es lo que se pensaba antes. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. No existe de este modo una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Requieren el empirismo. Por extensión, el conocimiento sistematizado y la ciencia se desarrollan de acuerdo a los cambios de la vida social. La praxis, de esta forma, se vincula a la organización del conocimiento científico que existe en un momento histórico determinado. A partir de estos razonamientos, la teoría crítica presta especial atención al contexto de la sociedad y se opone a las teorías cerradas, apostando por una construcción del saber de tipo dialéctico. Además de lo anteriormente dicho, es importante conocer otra serie de datos relevantes a la Escuela de Frankfurt y a su teoría crítica, entre los que se encuentran los siguientes. En el momento en que el partido nazi se consolida en Alemania llegando al poder, los integrantes del grupo se ven en la necesidad de marcharse del país. En un primer momento intentarán encontrar refugio en otros países del continente europeo, pero ante el auge de Hitler y sus ansias de destrucción llegan a Estados Unidos. Esto supone que el mencionado grupo se acaba asentando en Nueva York. Durante los primeros trabajos y estudios que sus filósofos realizaron en tierras norteamericanas, contaban con el respaldo de importantes entidades, como sería por ejemplo el caso de la Fundación Rockefeller. La teoría crítica no llegaría a España hasta la década de los años 60, y es que fue en ese momento cuando comenzaron a traducirse algunas de las obras más significativas desarrolladas por la Escuela de Frankfurt. En concreto, fue Manuel Sacristán quien procedió a traducir en el año 1962 tanto la crítica de la cultura y la sociedad como Adorno, notas de literatura y prismas. La escuela crítica que nos ocupa está considerada como una de las grandes corrientes de pensamiento de lo que ha sido todo el siglo XX a nivel mundial. El tipo de filosofía usada en la Escuela de Frankfurt tuvo mucho auge en su tiempo, ya que el gobierno nazi tenía mucha influencia sobre toda Europa. Esto hizo que este tipo de filosofía creciera rápidamente y se esparciera alrededor del mundo.